Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Séptima ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1, Circuit de Barcelona-Cataluña, con un calor impresionante que hizo de las suyas en cuanto a fiabilidad se habla. Hemos terminado este doblete Mónaco-Barcelona y Ferrari, que era gran promesa en Mónaco, que no pudo cumplir, al final aquí ha cumplido con esa primera línea de Hamilton en la parrilla de salida y la consecuente victoria. Hoy contamos cómo una estrategia de 3 paradas que siguió el piloto británico de la escudería del Cavallino Rampante logró vencer a la lógica de 2 paradas del equipo Mercedes, el cual perdió a uno de sus monoplazas en la lucha por el podio. Y este es el momento que llevaba Lewis Hamilton esperando, porque consigue su primera victoria vestido de rojo después de 595 días. La última persona que venció bajo los mandos del Cavallino Rampante, recordemos, fue Carlos Sainz. Y hoy, para desgranar un poco esta carrera, este Gran Premio de Barcelona que hemos vivido este fin de semana, pues tenemos a un invitado estrella de oro, como puedan ustedes decirlo, porque estuvo narrando y comentando la carrera en los micrófonos de Mediaset. Iván Vicario, bienvenido de nuevo a Engranando Marcha, un placer tenerte por aquí. El placer es mío estar contigo, ya lo sabes. Pues para ponernos un poco en situación, vamos a contarles los temas que vamos a tratar en el episodio de esta semana. La primera, pues, es la victoria de Lewis Hamilton y de la escudería Ferrari en un circuito en el cual se esperaba que pudiesen hacer algo, pero no sé, Iván, si pensabas que la victoria era factible. Lanzo esta pregunta con un poco de trampa, porque a los que hayan estado así un poquito más atentos a redes sociales, sobre todo a las redes sociales de Mediaset, del Desmarque, y también a tus redes sociales personales, tú apostaste por Hamilton. Sí, la verdad es que, a ver, es un triple. La apuesta segura era Antonelli, si no Russell, todos lo pensábamos así, pero sí que es verdad que pensé, digo, oye, Hamilton viene muy bien, viene haciendo podios, está cómodo con el coche, y cuando Hamilton está cómodo con el coche, peligro. Y dije, oye, ¿por qué no? Sí que es verdad que luego, sobre todo después del sábado, aunque clasificó segundo, nadie pensaba que podía ser tan rápido, pero lo cierto es que durante la carrera fue de largo el piloto más competitivo, ganó de poder a poder a los Mercedes y oye, a ver si no tenemos todavía mundial, ya no solo entre los pilotos de Mercedes, sino con Hamilton, que de momento le está dando una buena paliza a Leclerc, ¿quién lo iba a decir? Ese mundial que ahora mismo está al rojo vivo, porque, bueno, me voy a adelantar un poco al guión de este episodio. Hamilton es segundo en el mundial, acaba de adelantar a George Russell, es decir, que lo que parecía que iba a ser una lucha a 2 solamente con los pilotos de Mercedes por la superioridad que han mostrado en estas 6 primeras carreras, en esta séptima se ha acabado totalmente ese dominio, porque Antonelli, el segundo piloto del que vamos a tratar, es líder del campeonato, pero ha tenido que abandonar en este Gran Premio, y esa pérdida de puntos ha hecho que Lewis Hamilton pase a estar un poquito más cerca del líder, y también esa victoria le pone por delante de George Russell en esa lucha Mercedes versus Ferrari. También hemos vivido una carrera que ha sido un caos, con 7 abandonos. La fiabilidad ha sido algo crucial en este Gran Premio y también lo trataremos en el episodio de esta semana. Y por supuesto hablaremos de los españoles, tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz, cómo han vivido este Gran Premio de casa. Empecemos por el principio y tenemos que hablar de la victoria de Lewis Hamilton. Rompe la racha de Mercedes de estas victorias consecutivas. Nunca había ganado un equipo diferente de Mercedes esta temporada 2026, se ha roto, lo ha conseguido Lewis Hamilton en estas 66 vueltas del Gran Premio de Barcelona, saliendo en esa segunda posición con el neumático blando, arriesgando en la salida, que era lo que tenía que hacer, y consiguió aguantar en la posición y adelantar al final a George Russell. No sé cómo vivisteis la salida. Fue una salida que en principio fue limpia, pero que sí que empezaron a barajarse un poquito los pilotos. Yo esperaba, lo comentábamos antes en cabina, durante una de las publicidades, digo, a ver si no se lía alguna y hay, pues eso, algún accidente, algún toque, y la verdad que salvo Hadjar, que perdió muchas posiciones, el resto de los pilotos se mantuvieron más o menos donde estaban, hubo poca acción y de hecho las primeras vueltas
por momentos nos temimos, o yo me temí una procesión típica de Montmeló, porque se espaciaron un poco los pilotos, todos buscaron un poco su ritmo. También es verdad que, como bien decías, con el calor que hace, si te pegas muy pronto al piloto de delante, un montón de coches con blandos, te vas a comer las gomas. Pero al principio no pintaba tan entretenida la carrera como resultó al final. Efectivamente, yo creo que un poco puede ser de cara a las paradas, ¿no? Porque esa estrategia de 3 paradas que propuso Ferrari al final se demostró que era lo más óptimo, también teniendo en cuenta que el Virtual Safety Car que provocó Fernando Alonso le vino muy bien a Lewis Hamilton para hacer esa tercera parada y ya ir hasta el final aguantando a los Mercedes por detrás. Al fin y al cabo salió con esos 3 segundos de ventaja, con ese neumático nuevo, neumático fresco, por lo cuanto no tenía que ahorrar tanta goma como si lo tenían que hacer los Mercedes, y al final pues cruzó la línea de meta con 19,5 segundos sobre George Russell. Es la primera victoria de Lewis Hamilton en esta temporada 2026 y en 2 años, casi 2 años desde esa última victoria, si no recuerdo mal, en Gran Bretaña 2024. Creo que fue Bélgica, ¿eh? Cuando descalificaron a George Russell. Puede ser, Cierto. ¿eh? Pero creo que puede ser Bélgica. A ver, en la estrategia de 3 paradas de Ferrari tienes que tener coche, pero también tienes que arriesgar. Ferrari pensó, haciendo lo mismo que Mercedes, va a ser muy complicado adelantarles en pista. Sabes que Ferrari no tiene el mejor motor en velocidad punta, con lo cual a la hora de superar a otros coches sufre un poco más. En Ferrari pensaron eso y dijeron, vamos a jugar a 3 paradas. ¿Qué pasa? Que se encontraron de repente con que el ritmo que tenía Hamilton era para ganar, pero además bien. Eh, con lo cual venía remontando hasta 2 y 2 segundos y medio por vuelta a los Mercedes, que tenían que conservar mucha goma para hacer funcionar esa estrategia 2 paradas. Y luego, como bien ha señalado, desde el golpe de suerte ya definitivo fue el Virtual Safety Car, que facilitó su victoria, pero yo, fíjate, creo que hubiera podido ganar incluso sin la aparición del Virtual Safety Car. Sí es cierto que llevaba un buen ritmo el piloto británico y bueno, amplía ese récord de número de victorias en la Fórmula 1, del máximo número de victorias, pasa a 106. Como bien comentabas, ese Gran Premio de Bélgica del 2024 fue la última victoria que tuvo el piloto británico vestido de Mercedes. Es un bonito escenario, creo, para conseguir esa victoria, sobre todo teniendo en cuenta la mística que rodea al equipo Ferrari, porque justamente el Gran Premio de España de hace 30 años lo ganó por primera vez también un heptacampeón del mundo, que era Michael Schumacher, en esa primera victoria vestido de rojo. Pues sí, viví aquella carrera por la tele, no en la tele como en esta ocasión, y desde luego aquella exhibición. Ahora, los chavales que sois más jóvenes, supongo que no habéis visto tanto a Michael Schumacher, pero las cosas que hacía entonces Michael Schumacher rodando la vuelta rápida en aquella carrera de Schumacher, y lo sé porque lo miré el otro día por curiosidad, creo que fue 2,5 segundos más rápida que la del segundo, para que veas cómo rodó aquel día Schumacher. Y además también fue la primera victoria de un Ferrari con motor V10. Sí, desde luego es un buen escenario. En Montmeló también hemos visto la primera victoria de Max Verstappen, batiendo el récord de precocidad, y hemos visto victoria de Alonso en 2006, así que, y sobre también la primera victoria de Montmeló es de Nigel Mansell, que es mi piloto favorito. Así que es un buen escenario donde estrenarse, y te puedo asegurar que Lewis Hamilton tiene 106, como bien has dicho, pero va a poner esta victoria entre sus preferidas seguro, porque nada es comparable en Fórmula 1 a ganar vestido de rojo. Y bueno, no sé si... creo que te voy a hacer la pregunta ahora mismo. Estaba viendo el guión, no sabía si engancharla luego, pero ¿crees que está Lewis Hamilton preparado para que esta no sea la última victoria de la temporada? Es decir, que pueda haber una 107, una 108. Sabemos que es un piloto que es muy pasional y que cuando todo se alinea es un grandísimo piloto y sabe sobreponerse a todo. ¿Crees que podríamos ver más victorias de Hamilton esta temporada? Si depende de él, digo si depende de él porque
porque claro, estamos en Fórmula Uno y depende también mucho del monoplaza. Hamilton se mueve por sensaciones y está de dulce, está como en sus épocas, en su época Mercedes gloriosa, o sea, está haciendo parecer lento a Leclerc, o sea, con lo que eso significa. Pero la victoria de Montmeló tiene dos formas de verla. Uno, antiguamente un coche que iba bien en Montmeló siempre está bien ganar, pero el problema es que antiguamente un coche que iba bien en Montmeló iba bien todo el año, porque había muchos circuitos tipo Montmeló y Montmeló tenía curvas que luego veías mucho en el resto del año, pero ahora no tiene por qué ser así, porque hay mucho más circuito urbano, muchas más pistas que son muy distintas, con lo cual, pero dicho esto, el que el coche fuera tan bien en Mónaco, que el coche haya ido bien aquí, con todas las mejoras que han introducido en este Gran Premio. Si depende de Hamilton, va a haber lucha por el Mundial, va a haber más victorias y yo creo que si depende de Ferrari, también, porque han buscado su propio camino en el motor con un turbo más pequeño, aunque les han fastidiado un poco el tema de las salidas, porque se lo han capado bastante, pero están evolucionando bien el coche y tienen un líder. Y creo que el que lo puede pasar un poco peor a partir de ahora es Leclerc, que lo tenía todo muy por la mano, estaba en su equipo, pero se ha adaptado mucho peor a estos coches que Hamilton. Y como bien has dicho, con Hamilton de enchufado, ojo que a ver qué pasa, sobre todo si encima los Mercedes se dedican a pelearse entre ellos y a restarse puntos el uno al otro. Claro, aquí coincido contigo en la situación de qué estará pensando Charles Leclerc, porque al fin y al cabo Charles Leclerc es sinónimo de Ferrari y Ferrari, en cierto modo, podríamos decir que en esta época reciente es sinónimo de Charles Leclerc. Son una simbiosis y es el modelo referente. Lewis Hamilton llegó un poco por el dicho de que todo el mundo, todo piloto quiere vestirse de rojo y que era una buena forma de llegar a una etapa final. Pero estamos viendo a un Lewis Hamilton que se ha adaptado muy bien a estos monoplazas y que le está robando la cartera completamente a Charles Leclerc. En ese sentido, y teniendo en cuenta que ha renovado Charles Leclerc por varios años con la escudería Ferrari, ¿qué crees que puede estar pasándole por la cabeza? Leclerc lo está pasando mal, porque está acostumbrado a ganar siempre, a tener el favor del equipo, lo cual es importante también, porque aunque con Carlos estaba muy igualado, cuando llegaba el por detrás les dejaban luchar y cuando llegaba Carlos por detrás era bueno mantener posiciones. Y el año pasado ganó cómodamente a Hamilton. De hecho, todos pensábamos que Ferrari se había equivocado fichando a Hamilton, un fichaje que fue de hecho del presidente más que del propio equipo. O sea, fue una cosa de Elkann que Hamilton habló con él y dijo, pues oye, si puedo traerme al campeón, no me quedo con las ganas. Pero este año que empezó, parecía que empezaba un poco las primeras carreras, en las dos primeras carreras con la misma dinámica. En China ya se vio que había pelea entre ambos y el problema de Leclerc y el de cualquier piloto es que cuando empiezas a pensar mucho dentro del monoplaza, ¿por qué no voy? ¿Por qué este tío se me está escapando? Está rodando medio segundo más rápido que yo, vas a la telemetría y de repente tienes que fijarte tú en la telemetría en lugar de que te copien a ti. Tiene una situación complicada porque no está acostumbrado a ella. Lo mismo le pasa a George Russell, que yo creo que pensó que tenía el Mundial a su alcance y de repente se ha encontrado con un Kimi Antonelli que es eso, que es que le pasa en carrera con el mismo coche, que es lo peor que te puede pasar. El otro día sí, luego se quedó sin coche, le dejó el coche tirado a Antonelli, igual que le dejó a Russell en Canadá, o sea que en esto van eso, pero estaba por delante y le había superado en pista, pues lo mismo que Leclerc. Son dos pilotos que ahora mismo lo primero que tienen que hacer es asentar la cabeza porque van a comerse mucho el tarro pensando en qué pueden mejorar y es algo que no es sencillo en Fórmula 1, salir de un círculo negativo, como entre una espiral negativa, salir de ella. Que se lo digan a Lewis Hamilton, porque justamente la temporada pasada, más o menos por estos meses, llegaban esas declaraciones polémicas, aquí en Engranando Marcha también las comentamos bastante, en las cuales él decía que Ferrari se había equivocado en ficharle, que tenían que haber fichado a otro piloto. Exacto, Unas declaraciones
Hamilton además lo verbaliza. Para bien o para mal, Hamilton es así, no se suele guardar mucho las cosas y si él está mal lo exterioriza. Y como bien dices, el que dijo, creo que se han equivocado fichándome. Pues eso que a Hamilton además no le genera ningún problema y es parte de sus fortalezas también, porque cuando lo estás haciendo mal también tienes que ser consciente para poder salir de ahí. Yo no veo a Leclerc ahí y creo que como no vea rápido la salida, pues este fin de semana ha probado unos nuevos frenos Carbon Industries, que es los que usaba Hamilton en Mercedes y en McLaren, y que los ha empezado a montar en Ferrari a partir de Suzuka, y ahí ya sí que ha empezado a ganar a Hamilton, pero hemos visto que es que se equivocó, tuvo un accidente en clasificación, en carrera tampoco estuvo fino. Ha entrado en una espiral negativa de la que es complicado salir, porque Russell, dentro de que puede estar ganándole a Antonelli, pero está luchando con él, pero es que Leclerc está empezando a quedarse muy atrás. Al fin y al cabo, sí, no me gustaría estar en la situación de Charles Leclerc, aunque sabemos que es un piloto también que suele sobreponerse, tarda un poco, pero suele sobreponerse, pero ahora mismo la situación de Leclerc tiene que ser muy, muy complicada, viendo que el piloto que llegaba, que el año pasado le venciste y que declaraba que no tendrían que haberle fichado, que este año esté siendo sobresaliente y sobre todo más con una victoria y que sea la persona que ha sucedido a Carlos Sainz en esa última victoria de Ferrari, que en cosa de casi 2 años no haya podido vencer Charles Leclerc. Es una situación complicada para el piloto monegasco. Pues sí, porque es eso que al final hay otra cosa. Leclerc tenía el equipo en torno a él. Siempre ha sido así. No sé si en la época de Vettel, pero con Carlos tenía el equipo muy alrededor suyo. Los coches se evolucionaban un poco al gusto de Charles Leclerc. Lo vimos cuando Carlos Sainz gana, acaba tercero en Monza 2024, si no me equivoco, y luego gana en Singapur. Ahí tiene Sainz el coche muy por la mano por unas evoluciones que a él le gustan. Pero Ferrari cambia el desarrollo del coche automáticamente y vuelve a ponerlo muy al gusto de Leclerc. Ahora eso no va a suceder. Y menos si Lewis está segundo en el campeonato. Y hay una mínima posibilidad, que de momento no es mínima porque quedan muchas carreras, hay una posibilidad real y él ha dicho que no va a renunciar a pelear por el título. Pues ahí no van a evolucionar el coche hacia cómo le gusta a Leclerc, sino que lo evolucionarán a cómo le gusta a Hamilton y ahí va a tener otro nuevo problema. Si es que tampoco sé si sus gustos de conducción son muy distintos, pero los pequeños detalles al final a estos niveles hacen mucho. Así que ahí tiene otro nuevo problema, que ya no tiene al equipo en torno a él, sino que el equipo puede virar hacia Luis, que al final 7 veces campeones del mundo, dice, mira, el predestinado, como le llaman, no sé si tiene madera de campeón del mundo, todos pensamos que sí, pero el otro sabemos que la tiene porque lo ha hecho 7 veces, así que quizá podamos apostar por este y ya veremos al año que viene cómo vuelve el Mundial, cómo están las cosas. Yo solo voy a terminar con este bloque parafraseando a Joan Villa del Prat, que cuando estuvimos en una entrevista aquí en Engranando Marcha, él lo comentó: Lewis Hamilton con un volante en las manos es mucho Hamilton y es un pilotazo. Y sobre todo teniendo en cuenta, después, teniendo esta victoria en cuenta, que ya sabe lo que es ganar de rojo, que está viendo que se siente a gusto con el monoplaza y que el equipo y la afición también desde Italia le apoyan. Hay que tener mucho ojo con Hamilton porque puede dar alguna que otra sorpresa. Ya no es solamente Mercedes y la lucha Antonelli-Russell-Antonelli. Ahora yo creo que hay que meter a Lewis Hamilton en la ecuación. Porque Antonelli, el líder del campeonato, pues ha tenido un Gran Premio de Barcelona, el cual ha estado más lleno de sombra que de luces, ya que tuvo que abandonar a 4 vueltas del final, que estaba luchando con su compañero de equipo y al final pues su monoplaza dijo basta. Partía en la tercera posición y estuvo luchando con su compañero de equipo durante gran parte de la carrera contra George Russell. Y en las últimas vueltas comenzó ese duelo que nos tiene acostumbrados ya el equipo Mercedes. Me gustaría también ahora después preguntarte por tu opinión en esos duelos. Cuando
después de estar adelantándose y pues haciéndonos disfrutar y vibrar, en tu caso desde la cabina, en nuestro caso desde el sofá, pues al final se para en la curva número 5, su monoplaza dijo basta y luego reconoció Andrea Kimi Antonelli sentirse un poco vacío y que si hubiese podido superar a George Russell antes, pues quizás ese resultado que tuvo Lewis Hamilton hubiese sido un poco distinto. Lo primero, me gustaría saber tu opinión sobre esos duelos que estamos viendo del equipo Mercedes. Están dejando bastante luchar a los pilotos. ¿Qué pensamiento tienes sobre eso? A ver, para los aficionados y para cualquiera que vea las carreras por la tele, es un regalo de Toto Wolff. O sea, porque al final que permita a los pilotos luchar, por más que les avise que no pueden tocarse, que lo van a hacer siempre, pero les permite luchar, no se andan con, oye, no te eso, vamos a mantener posiciones, vamos a conservar, no, la mayoría de las veces les permite luchar y dice, oye, si eres más rápido, tú mismo, pero sabes cuáles son las reglas. De momento ha sido fácil hacerlo porque solo luchaban ellos por la victoria, que esa es otra cosa. A partir de ahora, si de verdad hay un tercer elemento, que puede ser que sí, habrá que dejar pasar un par de carreras o tres para ver de verdad dónde está el Ferrari en otro tipo de circuitos. Si de verdad hay un tercer elemento, incluso podría llegar McLaren, que yo creo que acabará llegando, habrá que ver si al final no tiene que decir, oye, nada de luchar, manda al equipo, el que esté por delante gana, y llegado el momento, George, Kimi, apártate para que pase tu compañero, que el que sea que esté líder en el campeonato. Pero de momento yo creo que es un verdadero regalo para los aficionados porque pese a las críticas que haya recibido esta Fórmula 1, hemos tenido carreras entretenidísimas y mucha parte de la culpa de eso ha sido que los pilotos de Mercedes han estado dándose tortas casi literalmente. Sí, estamos viendo que están jugando un poco a los coches de tope de la feria. Hemos visto bastantes toques y nos están ofreciendo muy buenos momentos de lucha. También, por ejemplo, esos adelantamientos en el exterior, en la curva número 3, en la curva Renault. Esos adelantamientos llevábamos mucho tiempo sin verlos. Sí, al final estos Fórmula 1 permiten rodar un poco más juntos, hay diferencia de potencia y de neumático, varios de ellos fueron por neumático, y sí que es verdad que en esa curva habíamos visto adelantamientos antes, hace poco, recuerdo hace pocos años, quizás sea fuera el año pasado, Alonso hizo uno también, pero este año hemos visto más y yo creo que es que al final una trazada más abierta siempre es más rápida. Al principio de carrera con la pista limpia puedes buscar una trazada diferente. Si el otro se ha cerrado un poco a la salida de la primera chicane, pues sí, y es eso, que al final estos monoplazas son más pequeños, son más ligeros y permiten más luchas en pista, que al final es lo que se buscaba cuando se cambió la reglamentación, más allá de que se haya podido meter la pata con tanta electrificación que algo la han liado, porque de hecho están rectificando y en un par de años habrá un 60% de potencia térmica y un 40% eléctrica, frente al 50-50 con la que empezaron la normativa. Aquí me gustaría plantearte, ¿ves esa evolución a quitar la paridad de potencia entre la parte eléctrica y la parte de combustión y volver a una mayor potencia de combustión y una menor de electricidad? ¿Crees que es el paso adecuado en la Fórmula 1? Yo soy partidario de quitar la hibridación por completo. Y si quieres hacer algo que sirva para los coches de calle, los combustibles sintéticos. A ver, nadie pide que se enseñe nada cuando estás jugando a fútbol, ¿no? Porque es un simple deporte y es un entretenimiento. Pues la Fórmula 1 hace muchos años que ya no es campo de pruebas para nada, porque hay mucha reglamentación, hay muchas cosas que lo constriñen mucho y tampoco te permite sacar grandes evoluciones que puedan ir luego a los coches de calle. Por lo tanto, desde el punto de vista del mero espectáculo, pon unos motores que suenen, que hagan ruido, unos coches que sean chulos, que permitan luchar, y olvídate de hibridaciones y demás, porque es que además para la parte eléctrica ya tienes la Fórmula E y ni siquiera pueden hacer más del 50% eléctrico porque tiene los derechos la Fórmula E. Así que yo soy partidario de que si se puede encargar la hibridación por completo o dejar un pequeño RS o un KERS
para algún modo adelantamiento, vale, pero si no, al final mete unos motores. Mira, yo he visto motores V12, V10, V6, V8. Mete un V10, un V8 y ya está. Y si no, como se hacía antiguamente, la cilindrada, y si tú quieres hacerlo V12, lo haces V12, si lo quieres hacer V8, lo haces V8 y listo. Pero a mí la hibridación no creo que aporte mucho, así que por lo menos en el sentido de espectáculo. Y como para desarrollo de tecnología creo que los coches de calle van por otro lado, pues lo podemos ahorrar y montar unos motores V10 o V8 y todos están contentos. Bueno, en definitiva estamos viendo que ahora el banco de pruebas de los coches de calle está pasando a la Fórmula E. Y hay muchas marcas involucradas, sea por ejemplo Porsche, sea por ejemplo Nissan, que están muy metidas en el mundo de la Fórmula E porque sí que tomaron esa vertiente de la electrificación de toda su flota de vehículos. Sí, pero es que ni siquiera la Fórmula E, porque es que está también, las normas son tan rígidas, con los coches de generación 4 creo que permiten que cada equipo o cada marca desarrolle un poco más el monoplaza, pero es que hasta ahora solo podían cambiar el tren de potencia, las baterías, los motores, todo era estándar. Con lo cual había muy poca diferencia. Así que es verdad que como imagen de marca, cuando tú estás intentando proyectar electrificación y demás, pero estaban más o están más por un tema de imagen que por un tema de tecnología en sí. Por eso te digo que como los coches de competición han evolucionado tantísimo, ya es muy complicado que vaya a haber nada que sirve, porque antiguamente pues de ahí nacieron los frenos de disco, los motores con 4 válvulas por cilindros, una serie de tecnologías, las levas en el volante. Pero hoy en día ya todas esas tecnologías, todo lo que se usa en Fórmula 1 tiene muy poca aplicación en el mundo real. Así que, puesto que no tiene que haber transferencia de tecnología, pon motores divertidos, porque al final es un espectáculo, como es la Super Bowl, como es un partido de fútbol. No tenemos que buscar reinventar, evidentemente, intenta contaminar lo menos posible, pero igual que intentamos contaminar todos en todos nuestros ámbitos, mete combustible sintético, que por ahí sí podrías tener una salida para los coches de calle, pero hibridar por hibridar, solo por intentar contentar a no sé quién, yo no termino de verle sentido. Yo creo que achacaría esta vertiente de hibridación un poco a la Federación Internacional del Automóvil, a la FIA, porque al fin y al cabo, la FOM, los dueños de la FOM, de la Fórmula One Management, son americanos, es Liberty Media, y saben los americanos, ¿quién mejor que los americanos sabe de espectáculos? Sea la Super Bowl, sea la NFL, sea la IndyCar, así que yo creo que si por ellos fuesen, a lo mejor meterían un V8, un V10 a correr, que haga ruido y que a la gente le guste. Pero claro, la Federación Internacional del Automóvil también tiene que decir en esta A normativa. ver, hay que tener en cuenta que esta normativa empieza a escribirse en el año 2022, 2023, que en ese momento todo el mundo estaba volviéndose loco con el tema de la electrificación. Se pensaba que esto, pues en 2026 ya se iban a vender la mitad de los coches que se vendieran en Europa iban a ser eléctricos. Había un boom por la electrificación, por lo que se volvieron locas todas las marcas, en parte por la normativa europea, y que sirvió también, es una reglamentación que sirvió para que entraran en Fórmula 1, para que entrara en Fórmula 1 Audi, para que Cadillac también quisiera entrar y para que Honda decidiera no marcharse del todo. Con lo cual también Audi entró en Fórmula 1 porque había estos motores híbridos. Quizá con otra reglamentación no hubiera entrado. Ahora ya todos se han dado cuenta de que quizá no vayan por aquí las cosas en el futuro, o no tan radicalmente como se pensaba, y sobre todo se han dado cuenta que tal y como estaba concebida no tenía mucho sentido. Pues, desacelerando las curvas, coches que se quedan casi parados en recta. No estaba muy bien articulado el reglamento y por eso lo han cambiado ya, y están pensando en que, o sea, lo van a seguir cambiando hasta afinarlo un poco más. Así que hay que entender cuándo fue concebido el reglamento, que es en un momento en el que era todo electricidad. El tiempo nos ha enseñado a todos que no va por ahí, y la Fórmula 1 ya está pensando efectivamente en 2031, 2032 meter unos motores V8 con una pequeña hibridación, y tendrá más sentido que este disparate en el que habían convertido, sobre todo al principio, la Fórmula 1.
te lo digo no siendo yo el más crítico por cómo iban las cosas, ¿eh? Que yo creo que las carreras han sido divertidas desde el primer día, pero sí que es verdad que había cosas un tanto artificiales. De este futuro de la Fórmula 1, de este futuro también de los coches de calle, de pasar a los combustibles sintéticos. Gonzalo Serrano, cuando se pasó por aquí por Engranando Marcha, creo que fue hace como 3 años, creo, que tuvimos la oportunidad de entrevistarle, él comentaba que el futuro de la automoción, o sea, el futuro de automoción comercial, también creo que lo comentaba para Fórmula 1, era el hidrógeno. ¿Tú coincides con eso? El hidrógeno tiene muchísimos problemas, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? Por energía pudiera ser, pero yo lo que he oído es que para transportarlo y para conservarlo da una serie de problemas y exige una serie de tecnologías, o sea, tienes que tener tuberías, canalizaciones presurizadas, da una serie de problemas que para ponerlo como el fuente de energía única y que llegue a todos los puntos, pues a gasolineras y demás, es muy, muy complicado. Yo creo que al final será un mix de todo. Habrá coches eléctricos que en ciudad son fantásticos, habrá coches de gasolina híbridos que te permitan ir a todos los sitios sin preocuparte de autonomías y demás. Habrá coche diésel quizá quede solo para el transporte, pero habrá híbridos enchufables, habrá combustibles sintéticos, al principio para superdeportivos y clásicos, por ejemplo, y luego cuando se vaya abaratando para el resto, pero desde luego no creo que a medio plazo, de aquí a 10, 15 años, vaya a haber una única tecnología predominante. Y el hidrógeno puede que tenga su papel, no sé si, pues eso, en el transporte pesado, en mercancías, no creo que en aviones, pero yo por lo que tengo entendido, aunque es una solución fantástica, genera una serie de problemas en lo que es la distribución y almacenaje que de momento es complicado superar para establecerlo como una alternativa predominante. Pues dejando un poco de lado esta también interesante charla sobre el futuro de la automoción y posible futuro también de la Fórmula 1 y de esa parte de potencia de los monoplazas de Fórmula 1, pues volvemos al tema de Antonelli, que termina esa racha de victorias consecutivas, de esas primeras victorias consecutivas que ya ha hecho récord en la Fórmula 1. Y también te quería preguntar por esas declaraciones del propio Antonelli, que si hubiese superado antes a George Russell, el margen antes del Virtual Safety Car hubiese sido diferente y por lo tanto hubiese podido batallarle a Lewis Hamilton. ¿Crees que podría haber sido así? Pues creo que tiene toda la razón del mundo, porque en cuanto superó a George Russell empezó a meterle mucha diferencia y posiblemente, o sea, vimos que salió con casi pegado Russell a Hamilton, o sea que si hubiera podido superar antes, seguro que hubiera salido a la par o por delante Antonelli. Y luego hay que adelantar, y todos sabemos que el motor Mercedes es muy fuerte, es el más fuerte posiblemente, por lo menos la unidad de potencia. La FIA ya sabes que no opina igual, que dice que el mejor motor en la parte de combustión es el Ford o el Red Bull. Y sí, o sea, yo creo que tiene razón y que podría haber sido así. Pero él lo intentó, no pudo superarle, así que no podemos tampoco ponernos a elucubrar, porque cuando lo consiguió, Lewis Hamilton estaba ya a 20 y tantos segundos o casi a 20 segundos. También me gustaría saber tu opinión sobre lo que acabas de comentar, de que en el sistema dúo se haya marcado que el Red Bull Powertrain Ford sea el mejor motor de combustión interna de la parrilla. ¿Crees que que esos baremos que han utilizado la Federación Internacional han sido los correctos? Pues a ver, visto desde fuera creo que todos pensamos que no, pero claro, como no han publicado qué es lo que han medido, cómo lo han medido, hablan de que puede ser solo la parte de combustión, pero claro, ¿qué sentido tiene en una unidad de potencia, que ya lo llamamos unidad de potencia, no lo llamamos motores?
porque es bastante más que un simple motor de combustión, simple entre comillas, cuando hablamos de la Fórmula 1. Yo creo que todo el mundo se ha quedado un poco patidifuso al ver que decían que el mejor motor era el Red Bull. Es un buen motor, lo estamos viendo porque además no solo va bien el Red Bull, sino que va también bien en el RB, que es el mejor equipo de mitad de parrilla con Alpine. Pero yo creo que no han medido bien o no lo parece desde fuera. Desde luego, Red Bull ya ha pedido explicaciones a la FIA para que les expliquen cómo puede ser que su motor sea el mejor. Pues pasemos a hablar de de los pilotos y los equipos que han estado en la cabeza en este Gran Premio de Barcelona, tanto Mercedes como Ferrari, esas 2 paradas versus las 3 paradas. Mercedes apostó por una estrategia de 2 paradas, Ferrari con Hamilton por su parte apostó por 3. Hamilton realizó esa segunda parada en la vuelta 23 mucho antes que los demás pasaran por boxes esa vez, y esto pues le dio neumáticos frescos para tener más ritmo que George Russell. Y al final, como comentábamos, ese virtual safety car que provocó Fernando Alonso terminó de sellar la victoria al permitir la tercera parada de Ferrari con menos coste de lo que sería en condiciones normales. La temperatura, al fin y al cabo, Iván, fue protagonista en este Gran Premio por esa alta degradación que tuvieron los neumáticos Pirelli. Sí, porque de hecho Pirelli llevó una gama más blanda que de la que llevaba tradicionalmente, porque en teoría estos coches exigen menos de los neumáticos, por eso de que muchas veces en curvas se dedican a recuperar energía. Además, permitió bajar un poco las presiones, con lo cual ganas agarre, pero pierdes durabilidad. Y respecto a lo que hicieron Mercedes y Ferrari, al final es sencillo. Mercedes estaba líder y cuando tú eres líder eres conservador. Ferrari tenía que hacer algo distinto si quería ganar y ahí estuvo la clave al final. Que Ferrari arriesgó y le salió bien. El año anterior lo había hecho Verstappen y no llegó a ganar, pero este año sí, sobre todo porque el Ferrari iba fantásticamente bien. Y tampoco te olvides de McLaren, que ya mereció ganar en Miami, pero por circunstancias, al final en aquella ocasión la suerte vino a ver a Antonelli. Y aquí ha estado relativamente cerca de los dos equipos, sobre todo de Mercedes, que estuvo casi peleándoles el podio Norris, así que en breve esperemos que también llegue McLaren, y tengamos una lucha a 3 que sería a 6 pilotos. Por la cabeza Max Verstappen, que ese siempre está y en cualquier momento puede aparecer. Efectivamente, al fin y al cabo los dos Mercedes tuvieron que pisar la calle de boxes para cubrirse de un posible adelantamiento por estrategia de Lando Norris. Lo hizo en primer lugar George Russell y luego posteriormente lo hizo Antonelli. Un McLaren que, bueno, está siendo muchísimo mejor que inicio de temporada. Un inicio de temporada que fue bastante amargo para los de Woking. Bueno, sí, de hecho no sabíamos cómo era el coche porque casi no podían ni salir. De hecho, no sé si fue la primera carrera, no llegaron a participar ninguno de los dos pilotos. Así que sí, empezó mal. Tienen el mejor motor, la mejor unidad de potencia, pero han tenido muchos problemas para entenderlo. Para entender el motor el motor Mercedes, para hacer funcionar la parte eléctrica, optimizar todos los procesos, la recarga de energía, porque antiguamente tú te daban un motor y era acelerar, frenar, simplificando las cosas, pero ahora tienes que integrar un montón de cosas, es mucho más complicado y lo dijo Andrea Stella en el pasado Gran Premio de Mónaco, que habían tenido problemas en todos los lados. Así que poco a poco iban solucionando unos, pero les surgían otros y bueno, supongo que a la larga llegarán. Vamos, estoy convencido, son el equipo que ha ganado los 2 últimos campeonatos del mundo, no se han olvidado de correr ni de hacer monoplazas, pero sí que es verdad que están sufriendo mucho y que empiezan ya a completar grandes premios con cierta normalidad, pero todavía les queda un trecho para llegar a ser lo que han sido en tiempos recientes. Y de pilotos que no han terminado estas carreras, y no han tenido la oportunidad de acabar, es un poco el tema que vamos a hablar a continuación, porque hemos tenido 7 abandonos en Cataluña y aquí la fiabilidad ha sido muy importante
para estos pilotos. Hemos tenido 7 abandonos: Antonelli, Leclerc, Alonso, Stroll, Bottas, Hülkenberg y Wehrmann. Leclerc es uno de los más sonados por ese abandono, por un fallo hidráulico en una línea principal. Se quedó incluso sin dirección asistida y vimos cómo se salía después de esa segunda curva del circuito de Montmeló, cuando rodaba en esa P6 a falta de pocas vueltas para el final de carrera. Y también Hülkenberg, que podríamos catalogar su abandono como un abandono de los más extraños del año, y me atrevería a decir, no sé si coincidirás conmigo, que es uno de los más extraños en la historia de la Fórmula 1, ya que una piedra de la grava que fue lanzada por Liam Lawson tras salirse de pista activó el interruptor de seguridad del del monoplaza de Audi, apagando el coche por completo, y al final tuvo que retirar el monoplaza. Eso sumado con el abandono de Albon, también abandono, pero que clasificó porque completó más del 90% de la carrera, por ese fallo en la cámara T que tienen los monoplazas en la chimenea. Dos situaciones un tanto extrañas, curiosas, que yo creo que no se han visto nunca en Fórmula 1, pero coméntanos tú. Yo he visto desprenderse cámaras de televisión, sí lo he visto. De hecho, no sé si es en 1994 o 1993-94 creo que fue. Uno de los Ferrari perdió la cámara, no sé si fue Jan Alesi o Gerhard Berger, uno de los dos, y fue al monoplaza de su compañero y le dobló la suspensión y le hizo abandonar. Con lo cual, alguna cosa más o menos parecida, pero que en un mismo Gran Premio pase lo que, como bien decías, que se desprenda la cámara de televisión de encima de la tobera superior y que una piedra apague un coche. O sea, no sé. De todas maneras, una de las cosas buenas, entre comillas, que tiene esta nueva reglamentación es que ha acabado con esa fiabilidad absoluta y que al final que los coches se rompan ha sido siempre parte de las carreras. Así que haya lío, que pueda perder a Antonelli el segundo puesto por un abandono, que el otro le rompa la parte eléctrica, que a Alonso le digan párate. Bueno, pues también es parte de las carreras. Y a mí personalmente, pues también me parece un ingrediente que está ahí, que al final la fiabilidad, el hecho de que tu coche no se rompa, también es algo que históricamente te ha llevado a ganar. Así que vuelva ese factor a las carreras, creo que le da salsa, que le da picante, porque antes sabías que se ponía primero Max Verstappen, por ejemplo, y ya no iba a pasar nada más. Ahora ya seguimos, hemos vuelto a esa época en la que tú te ponías primero y decías, bueno, y ahora que no se le rompa nada hasta que llegue a meta. Pues hablando de esa fiabilidad, tenemos que pasar a hablar de los pilotos españoles, de Fernando Alonso, uno de los pilotos que corría en casa este Gran Premio de Barcelona, pero que por desgracia tuvo que abandonar. Salía desde el pit lane tras hacer cambios en su monoplaza, tras haber clasificado en esa P22, rompía la racha de clasificación de victorias frente a Lance Stroll, y Aston Martin apostó por cambiar piezas en el monoplaza y ver qué es lo que podía hacer Fernando respecto a eso. Su abandono fue el que ocasionó ese virtual safety car, el que le dio la victoria a Lewis Hamilton. Alonso vuelve a no puntuar en suelo español, no puede terminar la carrera en Montmeló, y se ve y se confirma que en Aston Martin está pasando algo que incluso se rumorea y se comenta, no sé si tienes fuentes o has podido escuchar algo durante este fin de semana, de que hay algo de tensión interna por parte de Lawrence Stroll y de distintos integrantes del equipo dentro de Aston Martin. A ver, Lawrence Stroll tiene que estar cabreado, no, lo siguiente, a niveles que tú y yo no podemos ni imaginar, ya te lo digo yo, porque ha jugado 300, 400, 500 millones de dólares y no está viendo resultados. Al revés, ha hecho una apuesta enorme y tiene el peor equipo. O sea, tensión hay, se ve en el equipo, se ve en las caras del equipo, se ve en el cansancio de los pilotos que están respondiendo las mismas preguntas todos los días, pero es que al final no, el coche no va, el coche es eso, yo hago lo que puedo, pero la caja de cambios, la aerodinámica. A ver, Adrian Newey ha hecho una apuesta clara, pero muy complicada de mantener en el tiempo, por lo menos de cara al equipo y a los pilotos. No va a evolucionar el coche hasta que el motor no esté, y va a dar una gran evolución, va a hacer una gran evolución tanto a nivel de chasis, aerodinámica, aprovechando que mejore el motor.
porque considera que mientras tanto no merece la pena mejorar el monoplaza. ¿Qué implica eso? Que como el resto de coches sí evolucionan, el Aston Martin es cada vez peor con respecto al resto. O sea, es un coche ya peor que el Cadillac. Y claro, eso para los pilotos, para los miembros del equipo y para todos es durísimo, porque además tienen que estar dando la cara todos los fines de semana. Con lo cual hay tensión interna, hay desánimo, todos intentan tirar para adelante, pero claro, les quedan todavía 6, 7 carreras. Hoy he leído que es que ni siquiera quizá lleguen al mismo tiempo, que es que Honda va un poco más retrasada y igual la evolución de Honda llega después de la del monoplaza. O sea, tienen una situación muy complicada dentro y hay tensión, por supuesto que hay tensión y se nota en las caras del equipo, en las caras de los pilotos. El otro día le decían a Lance Stroll, oye, por fin se ha roto la racha, como bien decías, con Fernando Alonso y por fin le ha superado. Y contestó literalmente que le importaba una mierda. Si eso hubiera sido para meterse tercero en parrilla y Alonso cuarto, joder, pues mira, lo he superado y me ve. Pero ser 21 y 22, a mí qué más me da, ¿sabes? Ser una cosa u otra. Así que sí, tiene una situación complicada por delante pensando en Fernando Alonso, en nuestro piloto, y a ver qué es lo que pasa estos meses porque van a ser duros todavía. Hablabas de esas mejoras, de esas evoluciones tanto del monoplaza como de la unidad de potencia que pueden llegar a lo largo de la temporada, justo en el mismo fin de semana en el que se ha visto en el paddock a Flavio Briatore entrando al hospitality del equipo Aston Martin, y comienza a rumorearse que puede que Fernando abandone el equipo para volver a una cuarta ronda con el equipo de Enstone. ¿Crees que estos rumores tienen fundamento? ¿Podría darse que Fernando vuelva a esto? A ver, yo he visto a Fernando Alonso volver a McLaren con Ron Dennis. Es decir, en la Fórmula 1 puede darse todo. Y se ha visto históricamente. Eso no. Que esto sea más una estrategia de Fabio Briatore para apretar a los patrocinadores de Colapinto, una estrategia de alguien para negociar un contrato al alza o para garantizarse un contrato, no lo sé. Yo creo que a día de hoy no hay nada. Alonso y Briatore son amigos, no socios, pero tiene parte de los derechos todavía Briatore, yo creo, del contrato de Alonso. Se llevan muy bien. Y bueno, pues también le gusta, sobre todo a Briatore, yo creo, estas cosas de andar ahí enredando un poco. Pero yo creo que a día de hoy no hay nada. Que pueda haberlo en el futuro, ya te digo que yo he visto abrazarse a Ron Dennis y a Fernando Alonso después de 2007, así que me lo creo todo. Todo puede ocurrir, básicamente. Sí, yo creo que eso, que ahora mismo no hay nada, pero que no es ninguna locura. O sea, es que ahora mismo Alonso podría retirarse, podría renovar un año más con Aston Martin, podría renovar 2 años más con Aston Martin, y sobre todo si fueran bien las mejoras, evidentemente, podría fichar por Alpine o, llegado el momento, si le llama Haas, podría irse a Haas. O sea, que yo creo que puede pasar todo. Lo más lógico es que renueve un año más con Aston Martin. Y yo creo que ahora mismo es la principal posibilidad que hay sobre la mesa. Eso, una retirada que yo creo que ninguno deseamos, sobre todo por no quedarnos con este mal sabor de boca. Pero yo creo que lo de Alpine, bueno, pues son globos sonda y mucho que hablar en el paddock, mucho tiempo libre y eso, que a Flavio Briatore también le gusta dar que hablar de vez en cuando. Pues saltemos de hablar de Fernando Alonso a Carlos Sainz, que termina en la 12ª posición en este Gran Premio de casa, saliendo desde la posición número 16, y que el piloto madrileño pues confiesa a los medios que probablemente el equipo Williams está aún más atrás de lo que se piensan. Ha sido una carrera complicada, no terminan de dar el salto el equipo Williams, no sé si coincides con esto. Y pues las declaraciones de Carlos pues indican que hay todavía trabajo por hacer dentro del equipo Williams. A ver, Williams, la mala noticia para Williams es que el coche fue muy mal en Barcelona, que es una pista que desnuda los monoplazas. O sea, tú no puedes ir bien en Barcelona con un mal coche. Se ha visto con Aston Martin, que ha sido especialmente sangrante lo que ha vivido allí.
esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que, como hemos dicho antes, Barcelona ya no es un estándar de pista, sino que es una rareza. Antes era un poco si tu coche iba bien en Barcelona, en Montmeló, iba a ir bien todo el año, o era un buen coche. Ahora ya da igual, porque luego vas a Bakú y no tiene nada que ver con Barcelona, vas a Singapur, vas a Las Vegas, hay un montón de pistas que nada tienen que ver con esto. Ne- Así que sí, tiene mucho que mejorar, pero desde luego el coche no está tan mal como se ha visto en esta carrera. Así que esa es la parte buena, y la parte mala es que, pese a que parece que iban a ganar mucho quitándole peso al coche, parece que aerodinámicamente tampoco es un portento el monoplaza. Así que el paso atrás que ha dado el equipo es más grande incluso de lo que ellos pensaban. Veremos las evoluciones del equipo Williams durante esta temporada, a ver si pueden dar un pequeño sorpaso y escalar posiciones en el campeonato de constructores. Para terminar con el episodio, Iván, nos gustaría arrancar una nueva sección en esta temporada 2026 del podcast, en la cual pues hemos anunciado que venías como invitado en este programa del Gran Premio de Barcelona, y queríamos recopilar un poco los comentarios que tienen y las preguntas que tienen las personas para ti. Tenemos a Ángel Ballester, que comenta que pues desde el equipo de Mediaset lo habéis hecho genial y agradece poder devolver la Fórmula 1 a la televisión en abierto y tener esas tardes de magia en la Fórmula 1. Y también a Edsanz 2, que te da la enhorabuena. Son 6 años ya los que llevas narrando y comentando la Fórmula 1 en Mediaset. ¿Cómo se siente esto? Porque al fin y al cabo sois la nueva generación de voces de Fórmula 1 en España en abierto. Hombre, yo que siempre he trabajado en prensa escrita, me siento todavía un poco un extraño, un intruso en la televisión. Sí que es verdad que con los años llegas allí, estás mucho más a gusto, las cosas salen mejor y se disfruta más. O sea, sí que es verdad que desde el principio lo disfruté, porque yo me hice periodista porque me gustaba la Fórmula 1 y para hablar de Fórmula 1, con lo cual llegar a comentar grandes premios en televisión, pues imagínate. Pero ahora ya con los años además lo disfrutas, estás más relajado, sabes más. Y la verdad que está muy bien. Yo creo que la Fórmula 1 tiene que seguir teniendo por lo menos dos, tres carreras en abierto. Las motos tienen 4 grandes premios en España y al final se ven todos en abierto. Pues mira, por lo menos este año volveremos a dar volveremos a estar en el Gran Premio de España. Así que haremos doblete, y yo creo que tienen su sitio, y también pues al final está bien oír otras voces, probar otras cosas, porque oye, además al lado de Gonzalo Serrano, que te voy a contar, que es que ha narrado centenares de carreras. En el año 94 ya estaba narrando carreras en Telecinco, nos contó las grandes victorias de Alonso, tiene sus frases míticas como el si parpadean, el se ha enganchado, o sea que además trabajando con gente como Gonzalo, como Porti, que es un absoluto fenómeno, la gente que ha estado en Barcelona, David Ibáñez, Galindo, los que no se ven detrás de las cámaras, que están en el pinganillo. Oye, chicos, os suelto esto. La verdad que es un verdadero placer, y profesionalmente para mí es un sueño cumplido, desde luego. Y bueno, nos has comentado el equipo tanto en el circuito como en cabina. ¿Ha surgido alguna anécdota durante todo este fin de semana? Porque claro, puede sonar a poco un fin de semana, pero son muchas horas de directo. A ver, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho y hemos estado muy cómodos. Sí que es verdad que tampoco ha habido grande, oye, pues es que ha habido esto, pero sí que es verdad que ha habido un ambiente fantástico. En realidad lo ha habido los 6 años, y porque es fácil trabajar con Gonzalo Serrano, fácil trabajar con Portillo, la gente del Desmarque, la gente de la redacción allí en Telecinco, es fantástica. Pero sí, en sí no ha habido ninguna anécdota, pero sí que es verdad que nos lo hemos pasado muy bien, y sobre todo había un ambiente muy distendido, muy profesional. O sea, que las dos cosas pueden convivir, y de hecho es lo ideal, y quizá por eso se nos ha pasado tan rápido, porque estábamos cómodos trabajando los unos con los otros. Pues con esto ondeamos nuestra bandera a cuadros, terminamos el episodio
de este Gran Premio de esta semana. Iván, de nuevo, muchísimas gracias por haberte pasado por Engranando Marcha. Ha sido un verdadero placer haber podido compartir contigo este análisis, y estaremos muy atentos y con muchas ganas de volver a escucharos para ese Gran Premio de España en el circuito del Mad Ring, nuevo circuito, así que pues un poco nuevo para todos este nuevo trazado, pero lo dicho, con muchas ganas, y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, te he vuelto un poco loco, no lo saben los espectadores, pero te he vuelto un poco loco con las horas de quedada, pero al final, oye, lo ya hemos podido cuadrar, un verdadero placer, sabes que cuando quieras estoy aquí encantado, me encanta cómo lo haces, o sea, cada día te lo curras más y da gusto hablar contigo y grabar contigo, y nada, como bien dices, con ganas todos del nuevo circuito de Madrid, que por lo visto ha dejado muy impresionada a la gente que ha podido verlo ya, y nada, a ver qué tal se da, a ver si nos proporciona carreras entretenidas, que es lo que nos gusta. Bueno, también agradecerte esas palabras, significan mucho. Y nada, también decirte que cuando quieras volver eres totalmente bienvenido aquí en Engranando Marcha, y vamos a ver cómo va ese circuito de Mad Ring, porque como has comentado ha sorprendido y bastante, aunque lo que tenemos próximamente es cita en Austria, en el circuito del Red Bull Ring, 26 y 28 de junio para la ronda número 8 de este campeonato del mundo de la Fórmula 1, un circuito corto, un circuito de grandes rectas, pero también donde la carga es importante, mucha energía en frenada y con una batalla abierta entre Ferrari y el equipo Mercedes, aunque no descartemos a Red Bull en su Gran Premio de casa. También estaremos atentos a lo que ocurra con los españoles. Alonso intentará quitarse esa espina de abandonar el Gran Premio de casa. Sainz intentará traer un poquito y exprimir un poquito más el Williams, si puede ser. Y les lanzo la pregunta en los comentarios: ¿creen que si el coche de seguridad no hubiese salido, ese coche de seguridad virtual, por el abandono de Fernando Alonso, Lewis Hamilton hubiese tenido una victoria tan fácil, entre comillas, obviamente, dentro de lo que es un Gran Premio de Fórmula 1, pero hubiese ganado con tanta holgura, o hubiese estado más cerca Mercedes? Les leemos en los comentarios, y recuerden que si les ha gustado dejen su like, comenten, activen la campanita y síganos en redes sociales. Nos vemos en el Red Bull Ring. Un saludo y gas. Hasta luego.